Reconocer Estados Unidos en el mapa del mundo es una tarea fácil y no hace falta ser un experto en geografía para encontrar el cuarto país más grande del mundo. ¿Serías capaz de encontrar Estados Unidos en el mapa? Seguro que sí. Pero lo que quizá no sepas es que el territorio de Estados Unidos va mucho más allá del popularmente conocido mapa y sus 50 estados. Además de sus fronteras tradicionales, Estados Unidos tiene algunas zonas repartidas por el mundo, más concretamente 14, que se consideran territorios literalmente propiedad del país. En medio de estos territorios se encuentra una isla muy conocida por sus hermosas playas y por ser el país de origen de estrellas mundiales como Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny y muchos otros. Sí, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Y si no lo sabías, no eres el único, porque según el New York Times, casi la mitad de los estadounidenses desconocen este hecho. Pero el vídeo de hoy no trata del arte puertorriqueño ni de lo que los estadounidenses saben o desconocen. Hoy vamos a analizar cómo Puerto Rico se convirtió en territorio estadounidense y cómo lo que podría haber sido algo bueno se convirtió en una auténtica pesadilla para los residentes de la isla. Para saber cómo Puerto Rico se convirtió en territorio de Estados Unidos, tenemos que remontarnos en el tiempo, más concretamente a las últimas décadas del siglo XIX, cuando el decadente Imperio Español luchaba por mantener el control de sus últimas colonias en el mundo. A lo largo del siglo, los españoles habían perdido prácticamente todo su territorio y solo quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que también luchaban por independizarse al mismo tiempo que Estados Unidos se consolidaba como potencia regional y buscaba formas de aumentar su influencia. En un intento de eliminar por completo a los españoles de su entorno, el gobierno estadounidense propuso comprar las islas de Cuba y Puerto Rico, pero las negociaciones no avanzaron. Sin éxito por medios económicos, Estados Unidos recurrió a la vía militar y declaró la guerra a España en 1988, tras la polémica explosión del buque estadounidense Maine. Con España debilitada, en solo 4 meses la Armada estadounidense aniquiló a la Armada española, y el conflicto terminó poco después con la firma del Tratado de París, firmado ese mismo año. En virtud del acuerdo firmado en Francia, España cedió a Estados Unidos los territorios de 2 islas, Puerto Rico y Guam, y también se vio obligada a vender Filipinas a los norteamericanos por $20 millones de la época. Para Puerto Rico, dejar de formar parte de un imperio decadente e integrarse en una potencia emergente podría haber sido una excelente oportunidad, y quizás la pequeña isla hubiera corrido la misma suerte que otros territorios que fueron incorporados y se convirtieron en estados norteamericanos, como California, por ejemplo, que pertenecía a México y tras ser conquistada por Estados Unidos, se convirtió en el estado más rico del país, en términos de Producto Interior Bruto. Pero la realidad demostró rápidamente que no sería así. Según un artículo publicado por la Biblioteca del Congreso estadounidense, el traspaso del mando de España a Estados Unidos fue recibido con entusiasmo por la población local. La euforia, según el artículo, se debía a la promesa de la expansión de los valores estadounidenses, el desarrollo económico y la democracia. Sin embargo, el propio artículo reconoce que el sueño de los puertorriqueños duró poco. Poco después del cambio de control, se estableció una junta militar para gobernar la isla y durante los años siguientes, Estados Unidos discutió qué haría con sus nuevos territorios, con la sociedad dividida entre convertir Filipinas y Puerto Rico en nuevos estados norteamericanos, concederles la independencia o explotarlos como colonias. El estancamiento, al menos en lo que respecta a Puerto Rico, terminó en 1900 con la aprobación de la Ley Foraker por el Congreso estadounidense. La nueva ley determinaba la creación de un gobierno civil, pero que sería nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Esto dejaba claro que la tan cacareada democracia americana no llegaría a Puerto Rico, y la ley iba más allá, estableciendo que los puertorriqueños no tendrían derecho a elegir representantes con voto en el Congreso de Estados Unidos.
sino que tendrían que respetar la Constitución americana. En otras palabras, tendrían que acatar las leyes que se hicieran en otro lugar sin ni siquiera poder participar en la discusión, proponer cambios u oponerse a ellas. En este punto, la ley también negaba a los puertorriqueños el derecho a la ciudadanía estadounidense. No era un comienzo alentador, pero iría a peor. Junto con la nueva ley llegó un nuevo gobernador y el primero elegido fue un político estadounidense, llamado Charles Hebert Allen. El primer gobernador estuvo en el cargo solo 17 meses y, según el abogado y escritor neoyorquino Nelson Antonio Denis, ese tiempo fue suficiente para causar graves daños a Puerto Rico. Según él, en este corto periodo, el gobernador subió los impuestos sobre la propiedad, contrató a empresas estadounidenses para construir carreteras sobrevaloradas sin licitación, no invirtió en el mantenimiento de edificios ni en la construcción de escuelas. Y no se detuvo ahí, ya que durante su administración, Charles Allen cortó los préstamos a los pequeños productores y los concedió a grandes empresas estadounidenses, especialmente las vinculadas a las plantaciones de caña de azúcar y a la producción de azúcar. En este sentido, no tardó en identificar la capacidad de Puerto Rico para producir azúcar, y en su primer informe al gobierno estadounidense mencionó que la tierra puertorriqueña tenía capacidad de producir más azúcar por acre que en cualquier otra parte del mundo, a un costo mucho menor. Sabiendo todo esto, no es de extrañar que tras dimitir como gobernador de Puerto Rico, Charles Allen se pusiera a trabajar con el banquero J.P. Morgan y creara el mayor conglomerado azucarero de Estados Unidos. Con el apoyo de funcionarios del gobierno puertorriqueño, muchos de los cuales habían sido nombrados por él mismo, Charles Allen y la American Sugar Refining Company convirtieron el 45% de toda la tierra cultivable de la isla en plantaciones de caña de azúcar. Dado que la tierra es un recurso limitado, más aún en una isla, a medida que aumentaban las plantaciones de caña de azúcar, disminuía el cultivo de otras cosechas, lo que aumentaba la necesidad de Puerto Rico de importar alimentos. Esto ya era de por sí un problema, pero se agravó aún más en 1920 con la aprobación de una nueva ley, llamada Ley Jones, que prohibía a los barcos extranjeros transportar mercancías entre puertos estadounidenses. En este caso, Puerto Rico se consideraba estadounidense y, por lo tanto, un barco con bandera y tripulación no estadounidenses no podía atracar directamente en la isla. Por poner un ejemplo, si una empresa puertorriqueña compra carne directamente a un frigorífico brasileño y le transporta un barco con bandera de Panamá, el buque debe descargar primero el producto en Estados Unidos para que un barco que cumpla los requisitos pueda transportarlo después a la isla. Según un estudio realizado en 2012, llevar un contenedor desde el puerto de Jacksonville, en Florida, hasta Puerto Rico costaba $3,063, mientras que la misma carga a la vecina República Dominicana costaba aproximadamente la mitad. La ley sigue vigente hoy en día y ayuda a explicar por qué Puerto Rico tiene un coste de la vida un 13% superior al de gran parte de Estados Unidos, a pesar de que, de media, cada ciudadano puertorriqueño gana solo la mitad al año que un residente de Mississippi, el estado norteamericano más pobre. El balance de las 2 primeras décadas es extremadamente negativo, y quizá lo único positivo fue la ley aprobada en 1917, que otorgaba algunos poderes al gobierno local y también la ciudadanía norteamericana a los nacidos en Puerto Rico. Pero quien piense que esto fue un acto de bondad se equivoca, ya que la ley se aprobó en plena Primera Guerra Mundial y solo 2 meses después de su aprobación, 20,000 puertorriqueños fueron reclutados para luchar por Estados Unidos. Una pregunta común en este caso es, si era tan malo, ¿por qué Puerto Rico no se separó de Estados Unidos? Tal vez hubiera sido así, pero como suele ocurrir en estos casos, el gobierno reprimió violentamente cualquier manifestación en favor de la independencia de Puerto Rico. Pero Albizu Campos, uno de los líderes del movimiento independentista, fue detenido en varias ocasiones y pasó más de 26 años en prisión. Además de las detenciones, existen numerosas sospechas de que durante su estancia en prisión
fue utilizado como conejillo de indias para pruebas de radiactividad. El gobierno también promulgó leyes que convertían en delito cualquier expresión a favor de la libertad, y simples actos como llevar una bandera de Puerto Rico o cantar canciones consideradas patrióticas podían llevar a cualquier ciudadano a la cárcel. Y mientras reprimía violenta y abiertamente cualquier movimiento independentista, el gobierno operaba en la sombra con un sistema de espionaje a gran escala. A partir de los años 30, la policía local, junto con el FBI, puso en marcha un programa de recopilación de información que vigilaba a miles de ciudadanos. Cuando los documentos se hicieron públicos, se descubrió que durante unos 50 años los agentes habían pinchado teléfonos, chantajeado y torturado a ciudadanos y almacenado información sobre más de 3.000 personas vinculadas al movimiento independentista. Este caso se conoció como las carpetas y supuso un fuerte elemento de represión, ya que cualquier ciudadano que tuviera la más mínima relación con los movimientos independentistas era vigilado y presionado. Pero se puede decir que sus esfuerzos no fueron en vano, ya que en 1947 Estados Unidos cambió el estatuto de la isla, permitiendo al pueblo de Puerto Rico elegir al gobernador y a los miembros de la legislatura local. A raíz de los acontecimientos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, se produjeron nuevos cambios en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Para que sus territorios en el mundo no fueran caracterizados como colonias, se creó el Estado Libre Asociado, en la misma línea que los británicos cuando crearon la Commonwealth. Este cambio, junto con el que permitía la elección de gobernante mediante elecciones, en teoría, daba más autonomía a Puerto Rico, pero en la práctica mantenía prácticamente todo como estaba, ya que las leyes aprobadas en Puerto Rico necesitan la aprobación del gobierno estadounidense antes de entrar en vigor. Aún así, parecía el comienzo de una nueva era para la pequeña isla. Se invirtió mucho en industrialización y, según un informe de la BBC, entre 1948 y 1974, la economía de Puerto Rico creció un 6% cada año. La apuesta del gobierno local fue por el sector petroquímico y aunque la isla no tenía reservas de petróleo, contaba con una posición geográfica estratégica que le permitía comprar petróleo a grandes productores como Venezuela, refinar el producto y vender los derivados con cierto valor añadido a Estados Unidos. El futuro era prometedor, al menos según un artículo de la revista Time, publicado en 1958, que presentaba a Puerto Rico como un laboratorio de la democracia en América Latina y un mensaje de esperanza para los países subdesarrollados. Realmente podría haberlo sido, de no haber sido por la crisis del petróleo que azotó al mundo en 1973, que tuvo grandes consecuencias para la recién creada industria local. Al menos en este caso, Estados Unidos actuó a favor de la isla y creó una ley en 1976 que eximía de impuestos a las empresas norteamericanas que se instalaran en Puerto Rico. ¿Funcionó esta iniciativa? Inicialmente, sí. La medida ayudó a atraer varias industrias, principalmente del sector farmacéutico, lo que a su vez contribuyó a reducir los niveles de desempleo y pobreza, que según la BBC eran casi el 63% de la población en 1970, a menos del 45% a principios de siglo. Aunque seguía siendo una tasa elevada, sobre todo si se comparaba con la de Estados Unidos, la constante reducción demostraba que la isla iba por buen camino. Lo estaba, porque en 1996, el presidente Bill Clinton firmó una nueva ley para eliminar los incentivos fiscales a las empresas puertorriqueñas en 10 años. A partir de ese momento, poco a poco, las empresas comenzaron a abandonar la isla, y a partir de 2005, cuando se cumplió el plazo, el gobierno local ya había perdido gran parte de sus ingresos y comenzó a emitir bonos para hacer frente a sus obligaciones. La situación se hizo insostenible y en 2017 Puerto Rico se declaró incapaz de pagar su deuda. Si hubiera sido considerado parte de Estados Unidos, Puerto Rico podría haberse declarado en bancarrota, como la ciudad de Detroit, lo que le habría permitido recibir ayuda del gobierno federal para remediar la situación,
pero como Estado libre asociado no tiene el mismo derecho. Y no fue hasta 2002 que un tribunal estadounidense aprobó un plan de reestructuración. Por si la tragedia financiera no fuera suficientemente grave, en los últimos años la isla se ha enfrentado a otras mucho peores, como 2 huracanes y un terremoto. Acontecimientos como estos también se consideran una demostración de cómo el gobierno estadounidense trata de forma diferente a Puerto Rico y a otras partes del país. La NBC elaboró un reportaje en el que mostraba cómo actuó el gobierno estadounidense tras el huracán Katrina, que azotó la zona de Nueva Orleans en 2005, y el huracán María, que azotó Puerto Rico en 2017. Y además de que el gobierno retrasara el envío de ayuda, la Ley Jones, de la que ya hemos hablado, también impidió que otros países u organizaciones enviaran ayuda por mar, ya que el gobierno de Donald Trump tardó más de una semana en suspender la ley para permitir el atraque de barcos extranjeros. Hay varios hechos más que fácilmente podrían hacer que este vídeo duplicara su duración, como las políticas monetarias que han reducido el poder adquisitivo de los puertorriqueños en un 40% de la noche a la mañana. Las miles de pruebas militares realizadas a lo largo de los años, que han dejado contaminación y restos de armamento, y varios más que podemos explorar en otro vídeo. Así que si te interesa saber más, déjalo en los comentarios y continuamos. Actualmente, el movimiento independentista es muy pequeño en Puerto Rico, y las opciones probables para la isla son seguir siendo un Estado libre asociado o convertirse en el 51º Estado de Estados Unidos. Hasta ahora se han celebrado algunos plebiscitos y la opinión pública parece estar muy dividida, pero la decisión no está en manos de los puertorriqueños. Es el gobierno estadounidense el que decidirá el futuro de la isla. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería el mejor camino para Puerto Rico? Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre cómo México podría convertirse en la nueva fábrica del mundo. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.